Hola, mi nombre es Nuevo Leiva Rodríguez con número de carnet LR170396. Este video es para la materia de electrónica del grupo teórico 01, en el cual se hablará sobre los transistores FET. Comenzaremos hablando sobre las generalidades del transistor FET. Los transistores de efecto de campo, o comúnmente conocidos como transistores FET, son quizás el componente electrónico más importante. Este tipo de transistores revolucionaron la electrónica en la época de los 70 y 80. Sin ellos no hubiese sido posible la fabricación de muchos dispositivos de uso cotidiano, como la calculadora, computadora y otros dispositivos electrónicos que llevan transistores de efecto de campo en su interior. El transistor de efecto de campo, conocido como transistor FET, recibe este nombre por sus siglas del inglés Field Effect Transistor. Este transistor utiliza el campo eléctrico para controlar un canal que transporta un solo tipo de carga. Por eso recibe el nombre de transistor unipolar. Ahora detallaremos una de las características generales de los transistores FET. El campo eléctrico controla el flujo de las cargas, es decir, que la corriente se controla por un campo eléctrico, y este fenómeno de controlar la conductancia de un semiconductor se le conoce como efecto de campo. Otra característica, el flujo de portadores es de tipo único, ya sea de electrones o huecos, es decir, que puede estar dopado positiva o negativamente. Son dispositivos gobernados por tensión, gobernados por voltaje, que es la fuerza que le da el voltaje al campo eléctrico y permitirá que se genere un canal o que no se genere el mismo. Por lo tanto, permitirá o no el paso de la corriente que coloquemos en la fuente de las terminales. Por último, de manera general, tienen 3 terminales o electrodos: drenador, puerta y fuente. Dentro de lo que podemos mencionar de sus principales funciones, tenemos las resistencias controladas por tensión, amplificadores de corriente, puentes de corriente, y la función más principal es los interruptores lógicos, es decir, que con una tensión permiten o no el paso de la corriente. Dentro de la clasificación de los tipos de transistores podemos mencionar 2 grandes. El JFET será un transistor de efecto de campo de unión, y estos podrán ser de canal N y P. En el caso del transistor MOSFET, recibe el nombre de ser un metal óxido semiconductor. Podrá ser de enriquecimiento, que será cuando no existe canal y por método de efecto de campo se crea el canal, y también podrá ser de agotamiento, donde será prácticamente lo opuesto, cuando por procesos físicos o químicos el canal ya se ha creado y con el efecto de campo se destruye ese canal. En cuanto a la simbología de los transistores FET, podemos ver para el caso de los transistores JFET, su simbología se ve reflejada en la siguiente imagen. Como ya se había mencionado antes, estos pueden ser de tipo N o tipo P. Y acá podemos ver alguna simbología de los transistores MOSFET, en donde se visualiza su simbología y la descripción de la misma para diferente tipo de uso. Hola, mi nombre es Marlene Daniela González Noches, mi número de carnet es GN1800599 y ahora voy a hablar de los transistores de efecto de campo, específicamente de los transistores de efecto de campo de unión de canal N. Para analizar el principio de operación de estos transistores, primero se debe de analizar la influencia de BDS. Para esto se debe de evaluar BGS como 0 y aumentar el valor de BDS empezando desde 0. Cuando BGS es igual a 0, los terminales G y S se encuentran al mismo potencial. Por tanto, como no existe ninguna otra tensión, la corriente ID va a ser igual a la corriente IS. Y para valores pequeños de BDS, el transistor se comporta como una resistencia, por lo que la relación de ID y BDS va a ser lineal, pero mientras BDS aumente, la relación va a ir cambiando y se va a ir formando una curva hasta llegar a BDS de saturación, que es la tensión máxima que puede alcanzar el transistor. Para BDS igual a 0, es decir, analizando los valores de BGS menores que 0, por las uniones P de PN están polarizadas inversamente, por lo tanto se incrementa el ancho de la zona de deflexión, disminuyendo la anchura efectiva del canal N. Por tanto, la relación ID y BDS es lineal y va a ir cambiando a la pendiente, depende del valor de BGS. Para las curvas características se tienen 4 zonas: la zona ómnica, zona de saturación, zona de ruptura. La zona de ruptura está dada por el fabricante del transistor, mientras que la zona de corte, esta zona se refiere al eje X del gráfico, por lo que la corriente ID en ese punto va a ser igual a 0 y va a ser constante en toda la línea. La zona ómnica o de no saturación, esta se refiere a los valores de BDS inferiores al
BDS de saturación anteriormente mencionado, y la zona de saturación o de corriente constante se da para valores de BDS mayores a los valores de el BDS de saturación. Gracias. Hola, mi nombre es Billy Alexis Martínez Reyes, con número de carnet MR180114, y a continuación voy a hablar de la diferencia entre los transistores FET y los BJT. Como primera diferencia tenemos que en los transistores FET hay un flujo de electrones portadores mayoritarios que se les denomina transistor unipolar. Del otro lado tenemos los BJT, que tienen un flujo de electrones portadores mayoritarios así como minoritarios. Otra diferencia es que la corriente de los BJT es transportada por electrones como por huecos. En el caso de los EFT es transportada por portadores mayoritarios, por electrones y así también como por huecos. En los transistores FET tienen una característica de tener una alta impedancia comparada con los transistores BJT, ya que están en los rangos entre 10 megaohmios a 1 gigaohmio, a diferencia de los BJT, que tienen una impedancia más baja en el orden de 1 kiloohmio. Otra diferencia es que los transistores BJT son controlados por medio de corriente de entrada llamada corriente base, mientras que los FET se controlan usando voltaje de entrada denominado voltaje de puerta. Los terminales de los transistores BJT son denominados emisor, base y colector. En los transistores FET son llamados drenaje, compuerta y fuente. Y como una última diferencia tenemos que los transistores FET son menos sensibles a la temperatura, son más fáciles de fabricar en comparación a los BJT, ya que estos requieren menor tiempo en el proceso, y los FET son menos ruidosos que los. Hola, mi nombre es Ramón Mauricio González Solano, con el carnet GS170064. En esta ocasión hablaremos sobre la aplicación de los transistores FET en la aeronáutica. Tienen múltiples usos. Un ejemplo de ellos en la aplicación de los transistores FET en el ámbito de control de tráfico aéreo, como por ejemplo en los receptores VHF. Un receptor es un dispositivo capaz de aceptar y modular la señal de radiofrecuencia a fin de obtener una información contenida en ella. La señal de entrada al receptor generalmente presenta una amplitud extremadamente baja, por lo que el receptor típico debe de ser capaz de amplificar la señal de entrada de forma de que ésta sea suficiente amplia para ser de utilidad. Y en este punto es donde los transistores FET actúan como dicho amplificador de radiofrecuencia para los receptores AHF, y también estos se pueden implementar en equipos de comunicación de una aeronave o terrestres, dependiendo de la operación o fin que se utilizará. Muchas gracias.